En la historia, las decisiones de los líderes no solo definen el destino de un país, sino que pueden alterar el curso del mundo entero. Hoy, analizaremos un tema controversial, pero crucial: las decisiones ejecutivas tomadas por el presidente Donald Trump y sus asombrosas similitudes con las decisiones de Adolf Hitler, el líder del régimen nazi en Alemania. Acompáñanos en este impactante análisis, donde compararemos los eventos clave que marcaron el ascenso de Hitler con las decisiones que Trump está tomando al iniciar su mandato. ¿Estamos viendo una peligrosa repetición de la historia? Este es el top 10 de las similitudes peligrosas. Comencemos. 10. Uso de la propaganda propia para unificar la opinión pública. Los nazis utilizaron eficazmente la propaganda para obtener el apoyo de millones de alemanes durante la democracia y posteriormente durante la dictadura, con el fin de facilitar la persecución, la guerra y hasta el genocidio. Los estereotipos e imágenes de la propaganda nazi no eran nuevos, pero el público al que estaban dirigidos ya estaba familiarizado con ellos. Los nazis eran habilidosos propagandistas que usaron técnicas sofisticadas de publicidad y la tecnología más moderna de la época para diseminar sus mensajes. Una vez que subió al poder, Adolf Hitler creó un ministerio de ilustración pública y propaganda para darle forma a la opinión y a la conducta del público alemán. La propaganda nazi jugó un papel integral en el avance de la persecución y finalmente de la destrucción de los judíos de Europa, ya que incitó el odio y fomentó un clima de indiferencia por su destino. Truth Social fue creada por Donald Trump en 2021, tras ser suspendido permanentemente de plataformas como Twitter y Facebook debido a sus publicaciones que incitaban a la violencia y promovían desinformación, especialmente después del asalto al Capitolio de Estados Unidos. Trump vio esto como una forma de censura por parte de las grandes empresas tecnológicas, lo que lo llevó a lanzar una alternativa centrada en la libertad de expresión. La red social se diseñó principalmente para atraer a los conservadores y a sus seguidores, ofreciendo un espacio sin las restricciones que, según Trump, limitaban las voces de derecha en otras plataformas. Además, Truth Social se presentó como un proyecto empresarial dentro de Trump Media y Technology Group, con el objetivo de diversificar sus fuentes de ingresos y competir con gigantes tecnológicos, mientras mantenía su base de apoyo político y su influencia en el debate público. 9. Demonización de grupos minoritarios. Adolf Hitler y el régimen nazi en Alemania utilizaron una retórica extremadamente destructiva para demonizar a las minorías, en particular a los judíos, pero también a los gitanos, los discapacitados y otras comunidades. A través de propaganda sistemática, los nazis presentaron a los judíos como una amenaza para la pureza y el bienestar de la raza aria, culpándolos de los problemas económicos y sociales de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Hitler promovió la idea de que los judíos eran subhumanos y una plaga que debía ser erradicada para proteger la nación. La propaganda nazi también pintó a otras minorías como indeseables o peligrosas para el orden social. Este discurso de odio culminó en políticas de exclusión, persecución y exterminio, como la Ley de Nuremberg y el Holocausto, que resultaron en la muerte de millones de personas, especialmente judíos, en uno de los genocidios más atroces de la historia. Donald Trump ha sido acusado de demonizar a las minorías en Estados Unidos a través de su retórica y políticas durante su presidencia y en su discurso político posterior. A menudo ha utilizado un lenguaje divisivo para crear un contraste entre lo que él presenta como los verdaderos estadounidenses y las comunidades minoritarias, como los inmigrantes, afroamericanos y latinos. Por ejemplo, en su campaña de 2016, Trump lanzó duras críticas contra los inmigrantes mexicanos, llamándolos criminales y violadores, lo que alimentó el racismo y la xenofobia. Además, en sus declaraciones sobre las protestas por la justicia racial y su enfoque hacia grupos como Black Lives Matter, Trump minimizó las preocupaciones sobre la discriminación racial, mientras apoyaba a la policía de manera enfática. Esta retórica ha contribuido a la polarización social, exacerbando tensiones raciales y étnicas en el país, especialmente entre los sectores más vulnerables.
8. Desmantelamiento de las instituciones democráticas. Adolf Hitler destruyó la democracia de Alemania al aprovecharse de la crisis política y económica que atravesaba el país tras la Primera Guerra Mundial. Cuando fue nombrado canciller en 1933, Hitler utilizó tácticas autoritarias para consolidar su poder, comenzando con la aprobación de la ley habilitante, que le otorgaba poderes dictatorialmente amplios y suspendía las libertades civiles. A través de la intimidación y el uso de la fuerza, los nazis suprimieron rápidamente la oposición política, disolvieron los partidos políticos rivales y controlaron los medios de comunicación. El partido nazi, mediante el uso de la propaganda, consiguió manipular a la población y consolidar un sistema totalitario. Las instituciones democráticas de la República de Weimar fueron reemplazadas por un régimen autoritario que eliminó las elecciones libres, la división de poderes y el Estado de Derecho, llevando a Alemania a una dictadura de partido único que condujo al desastre de la Segunda Guerra Mundial. Donald Trump ha sido acusado de socavar la democracia en Estados Unidos a través de sus decretos ejecutivos y políticas autoritarias. Al inicio de su presidencia 2025 utiliza sus decretos para implementar decisiones sin pasar por el Congreso, eludiendo el proceso legislativo democrático. Por ejemplo, emitió órdenes ejecutivas para la inmigración por la frontera sur apoyándose de las Fuerzas Armadas alegando una invasión inexistente de personas no armadas como lo son los inmigrantes ilegales y retirar a Estados Unidos de entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el retiro del Acuerdo Climático de París. Estas medidas no solo generaron divisiones políticas, sino que también socava las normas democráticas al evitar el debate público y la participación de los legisladores en decisiones clave. Además, Trump muestra un desprecio por las instituciones democráticas, atacando a los medios de comunicación y a los tribunales cuando no está de acuerdo con sus decisiones. Esta centralización del poder y su constante desafío a las instituciones democráticas contribuyen a una erosión de la confianza en el sistema político estadounidense. 7. Militarización del gobierno y el culto a la fuerza. Adolf Hitler militarizó el gobierno de Alemania al consolidar el control total sobre el país y transformar sus estructuras políticas y sociales para alinearlas con los ideales nazis. Una de sus primeras acciones fue fortalecer el poder de la Wehrmacht, el ejército alemán, y crear organizaciones paramilitares como la CSA, Sturmabteilung, y la CSS, Schutzstaffel, que desempeñaron un papel crucial en la represión interna y en la expansión militar del régimen. Hitler promovió un culto a la fuerza, exaltando la disciplina, la obediencia y la supremacía de la raza aria como pilares de la nueva sociedad. A través de su propaganda, glorificó el poder militar y la guerra como instrumentos necesarios para el crecimiento del Tercer Reich. El régimen de Hitler fomentó la idea de que la guerra era un medio legítimo para resolver conflictos y expandir el territorio alemán, lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial y a la destrucción de Europa. Donald Trump militarizó la frontera sur de Estados Unidos al desplegar miles de tropas de la Guardia Nacional y establecer políticas de endurecimiento hacia la inmigración apenas el inicio de su mandato en 2025. Utilizó la narrativa de una invasión por parte de inmigrantes desarmados provenientes de Centroamérica y Suramérica para justificar el uso de la fuerza y la retoma de la construcción del muro fronterizo. A pesar de que los migrantes, en su mayoría, buscan asilo y huyen de la violencia en sus países de origen, Trump presenta a estos grupos como una amenaza existencial para la seguridad de Estados Unidos, alimentando el miedo y la xenofobia. Sus declaraciones y medidas promueven una retórica de emergencia nacional, que no solo intensifica la militarización de la frontera, sino que también deshumaniza a los migrantes, pintándolos como una amenaza violenta. Esto contribuye a un clima de miedo y polarización, socavando el enfoque humanitario hacia la inmigración. 6. Aumento del control sobre el sistema judicial. Adolf Hitler tomó el control total del sistema judicial alemán como parte de su estrategia para consolidar el poder absoluto y establecer un régimen totalitario.
Tras su llegada al poder en 1933, implementó una serie de medidas para asegurarse de que el sistema judicial fuera completamente leal al partido nazi. En 1934, la Ley de Admisión al Servicio Público eliminó a los jueces y fiscales considerados no arios o no confiables políticamente. Luego, en 1935, se estableció el Tribunal del Pueblo, un tribunal especial para juzgar a los opositores políticos, que operaba bajo los principios nazis y sin garantías procesales. Además, Hitler utilizó la presión política y las amenazas para asegurar que los jueces dictaran fallos favorables a su régimen. De esta manera, el sistema judicial se convirtió en una herramienta de represión, condenando a opositores y minorías, y ayudando a ejecutar las políticas del Tercer Reich sin cuestionamientos. En la actualidad, los magistrados de mayor edad del Tribunal Supremo de Estados Unidos son Samuel Alito y Clarence Thomas, con 74 y 76 años respectivamente, ambos de ideología conservadora. Tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales, es altamente probable que estos dos jueces decidan retirarse voluntariamente para que el presidente pueda nombrar a dos magistrados conservadores en su lugar. Si estas vacantes potenciales del Tribunal Supremo se ocupan por jueces de entre 40 y 50 años, fieles a los valores conservadores, como ha sido la tendencia durante el primer mandato de Trump, estos nuevos magistrados podrían permanecer en sus cargos durante los próximos 30 años, perpetuando una mayoría conservadora en el tribunal hasta 2050 y allanando el camino para revertir decisiones sobre temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si se producen estos relevos, el legado presidencial de Trump podría ser la consolidación de un Tribunal Supremo férreamente conservador, cuya influencia perdurará más allá de su mandato como presidente de los Estados Unidos. 5. Rechazo a los tratados internacionales. Adolf Hitler, al llegar al poder en 1933, adoptó una postura de desdén hacia los tratados internacionales firmados por Alemania tras la Primera Guerra Mundial, especialmente el Tratado de Versalles de 1919. Este tratado imponía severas restricciones a Alemania, tanto en términos territoriales como militares, lo que generó un profundo resentimiento en muchos sectores del país. Desde 1933, Hitler comenzó a socavar estos compromisos. En 1935, Alemania reintrodujo el servicio militar obligatorio y aumentó el tamaño de su ejército, violando directamente las cláusulas del tratado. En 1936, Hitler remilitarizó la región de Renania, una zona desmilitarizada según los acuerdos de Versalles. Además, retiró a Alemania de la Sociedad de Naciones en 1933 y en 1939 firmó el Pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética, demostrando una política de alianzas pragmáticas que desafiaban los acuerdos previos. A través de estas acciones, Hitler buscaba expandir el poder y la influencia alemana, llevándola a un camino hacia la guerra. Como ya se había anticipado, Trump también emitió una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015 para hacer frente al cambio climático. La retirada estadounidense de este acuerdo clave de coordinación de políticas climáticas de la ONU entrará en vigor dentro de un año, apenas unos meses después de que Brasil celebre la próxima conferencia de las partes sobre el clima en noviembre de 2025. Trump también se retiró del Acuerdo de París en 2017, al inicio de su primer mandato, pero el presidente Joe Biden se reincorporó al acuerdo al asumir el cargo en 2021. Según Trump, París y otros acuerdos internacionales sobre el cambio climático son injustos para Estados Unidos y perjudiciales para la economía y las empresas estadounidenses. De hecho, los objetivos de emisiones de carbono del Acuerdo de París son voluntarios, y la salida de Estados Unidos del acuerdo brindará oportunidades a otros países, incluida China, para tomar la iniciativa en política climática y perfilar la agenda medioambiental internacional. 4. Aislamiento internacional y nacionalismo extremista. El aislamiento internacional de Alemania durante la década de 1930 estuvo marcado por la política de Adolf Hitler de rechazar los acuerdos y tratados internacionales que limitaban la soberanía alemana.
como el Tratado de Versalles. Esta postura aislacionista se tradujo en un rechazo de la cooperación con potencias extranjeras y un enfoque en la autosuficiencia, mientras se fomentaba un nacionalismo extremista. Hitler promovió la idea de la supremacía de la raza aria y la necesidad de un espacio vital, Lebensraum, para expandir el territorio alemán, lo que alimentó una ideología nacionalista agresiva. A nivel interno, el régimen nazi también buscó eliminar cualquier influencia extranjera y forjar una identidad puramente alemana, fortaleciendo el control sobre la cultura, la educación y los medios de comunicación. Esta combinación de aislamiento internacional y nacionalismo extremo llevó a Alemania a tomar decisiones cada vez más belicistas, desembocando en la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, Trump 2.0 se siente animado por una llamada divina para cumplir la misión histórica de volver a hacer de Estados Unidos un país grande de nuevo, es decir, aspira a dejar huella en los libros de historia, por lo que no mostrará ningún tipo de consideración a la hora de alcanzar sus objetivos. Segundo, toda su actuación Trump la está legitimando con las expectativas de gran parte del electorado, que proyecta su futuro en que Estados Unidos vuelva a ser grande, fuerte y mucho más excepcional gracias a la efectividad y la voluntad de su nuevo presidente. En tercer lugar, nos encontramos ante una estrategia geopolítica a la carta que incluye la recuperación del Canal de Panamá, pero también abarca otros espacios donde el presidente siente estimulado su apetito por ejercer mayor presión y dominancia militar y política con el objetivo de ampliar el territorio nacional. 3. El uso de la violencia para imponer el poder. Adolf Hitler utilizó la violencia como un mecanismo clave para consolidar su poder en Alemania. Desde su ascenso al liderazgo del partido nazi, empleó tácticas violentas y represivas para silenciar a sus opositores y fomentar el miedo. La CSA, Sturmabteilung, y más tarde la CSS, Schutzstaffel, bajo su dirección, fueron responsables de organizar ataques violentos contra grupos políticos rivales, como comunistas, socialistas y judíos, además de hostigar a cualquier disidencia. Esta violencia también se extendió a la población civil a través de la propaganda que glorificaba el uso de la fuerza como medio para alcanzar la grandeza nacional. El Reichstag fue incendiado en 1933, un acto que se utilizó como pretexto para la persecución masiva de opositores políticos. A través de la violencia, Hitler instauró un régimen autoritario en el que la intimidación y el terror eran herramientas fundamentales para imponer su control absoluto sobre la sociedad alemana. Donald Trump jugó un papel central en la toma violenta del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, un acto que sacudió los cimientos de la democracia estadounidense. Desde meses antes, Trump sembró dudas sobre la legitimidad de las elecciones de 2020, promoviendo la falsa narrativa de un fraude electoral masivo sin pruebas sustanciales. Sus constantes ataques a las instituciones democráticas y su retórica incendiaria incitaron a sus seguidores, muchos de los cuales creían que solo él podía salvar al país de un robo electoral. El día del asalto, Trump dirigió un mitin cerca de la Casa Blanca, donde instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio, con frases como "luchen como nunca antes". Este discurso, cargado de desinformación y odio, fue clave en la radicalización de sus seguidores, quienes finalmente irrumpieron en el edificio, interrumpiendo el proceso constitucional de certificación electoral. 2. Culto a la personalidad. Adolf Hitler construyó un culto a su propia persona a través de una estrategia cuidadosamente diseñada que lo presentaba como un líder carismático, infalible y casi divino. Utilizó la propaganda de manera efectiva, con el apoyo de Joseph Goebbels, para crear una imagen de él como el Salvador de Alemania. A través de discursos emocionantes, como los que pronunciaba en enormes concentraciones, Hitler se mostraba como el líder destinado a restaurar la grandeza nacional. La imagen de Hitler fue omnipresente en carteles, retratos y películas que lo representaban como un hombre fuerte, decidido y cercano al pueblo. Además, se promovió su figura como la de un líder que podía resolver todos los problemas de Alemania, desde la crisis económica hasta el descontento social.
Esta manipulación de su imagen ayudó a consolidar su poder absoluto y a reforzar la lealtad ciega de sus seguidores, quienes lo veían como el símbolo del renacimiento de la nación. Donald Trump ha cultivado un culto a su propia personalidad mediante una estrategia de autoliderazgo mediático y una comunicación directa con sus seguidores. A lo largo de su campaña presidencial de 2016 y su mandato actual, Trump se presenta como una figura única, capaz de transformar el país y desafiar las normas establecidas. Utilizando plataformas como Twitter y con un estilo de discurso directo y provocador, construyó una imagen de líder fuerte y decidido, apelando a las emociones y preocupaciones de sus seguidores. Trump se presenta como un outsider, alejándose de la política tradicional, lo que le permite conectar con una base amplia de votantes que lo ven como el único capaz de luchar por sus intereses. Su figura se perpetúa en mitos y símbolos, desde los mítines masivos hasta el uso de frases como Make America Great Again, creando un ambiente donde su personalidad se convierte en el centro del movimiento político que lidera. 1. La invasión de otras naciones y su afán expansionista. Adolf Hitler implementó una agresiva política de expansión territorial bajo la ideología del Lebensraum, espacio vital, que buscaba ampliar el territorio alemán a expensas de otros países. A través de esta política, Hitler justificó la invasión de naciones vecinas para asegurar recursos, crear un imperio y consolidar la supremacía de la raza aria. En 1939, la invasión de Polonia marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, seguida por la ocupación de Dinamarca, Noruega, Francia, los Países Bajos, Bélgica y otros países de Europa Central y Oriental. Su objetivo era no solo expandir Alemania, sino también someter a los pueblos eslavos, especialmente los judíos y comunistas, a un régimen brutal. Hitler utilizó la violencia y el terror como herramientas de control en los territorios ocupados, imponiendo una política de exterminio y esclavitud. Esta expansión descontrolada contribuyó al estallido de la guerra y a la devastación europea. Donald Trump ha dicho que quiere que Estados Unidos adquiera Groenlandia. El presidente electo afirma que este paso es absolutamente necesario para el interés de la seguridad nacional y la libertad en el mundo. Cuando anunció su interés en comprar Groenlandia a Dinamarca durante su primer mandato, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pensó que era simplemente absurdo. El asunto parecía zanjado. Ahora, incluso antes de jurar su cargo, Trump no descarta incluso usar la presión económica o militar para poner a Groenlandia bajo control estadounidense. Por otro lado, Trump no descarta recurrir al uso de la fuerza militar para recuperar el control del Canal de Panamá y volvió a acusar al país centroamericano de imponer tarifas de paso excesivas a los barcos estadounidenses que utilizan esta vía estratégica entre el Atlántico y el Pacífico. Trump insiste en convertir a Canadá en el 51º estado de Estados Unidos. Donald Trump plantea la idea de anexar a Canadá como parte de Estados Unidos, una propuesta que genera controversia y plantea dudas sobre sus posibles efectos políticos y económicos. Poco después de que el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunciara su renuncia el martes, Trump publicó varias fotos de América del Norte con la frontera de los Estados Unidos extendiéndose para incluir a Canadá en Truth Social. ¿Estamos siendo testigos de una repetición de la historia? Es crucial recordar que, aunque existen paralelismos inquietantes, las circunstancias y los contextos son muy diferentes. Sin embargo, las lecciones de la historia nunca deben ser ignoradas. Si no prestamos atención a los signos de autoritarismo y el socavamiento de las democracias, podríamos enfrentar consecuencias aún más oscuras. La historia está llena de advertencias, y es nuestra responsabilidad aprender de ellas. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha impactado este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. La reflexión es el primer paso para evitar los errores del pasado. Nos vemos en el próximo video.